Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y cada uno de ustedes allá a través de la línea telefónica en los diferentes lugares del Caribe, de la América Latina, de Norteamérica y el Canadá, y cualquier otro lugar que esté en la línea telefónica. Que en esta mañana las bendiciones de Dios vengan sobre cada uno de nosotros y Él nos permita entender su palabra y así sus bendiciones se materialicen en cada uno de nosotros. Quiero leer una escritura que se encuentra en Hebreos capítulo 6, verso 12, y dice así: verso 11 al 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, o heredan las promesas de Dios. Herederos de las promesas divinas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Herederos de las promesas divinas. Encontramos que las promesas divinas están en su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer profeta que Dios colocó en la tierra hasta el último profeta. Dios ha dicho y le ha dado a su pueblo las promesas correspondientes en su programa, y ha establecido Dios el tiempo para el cumplimiento de esas promesas. Y cuando se llega el tiempo para el cumplimiento de esas promesas, ahí está el pueblo que recibe el conocimiento de esas promesas para ese tiempo y recibe el cumplimiento de esas promesas. Pues por la fe, esas personas obtienen el cumplimiento de esas promesas. Dios le dio a Abraham promesas. Encontramos que Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, diciéndole: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora vean aquí las promesas hechas a Abraham. Aparentemente son pocas, pero esas promesas hechas a Abraham encontramos que contienen todo lo que Abraham y su descendencia necesitan y cubre hasta la eternidad. Vean también aquí en Génesis capítulo 15, verso 12 en adelante dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí tenemos la promesa nuevamente confirmada a Abraham, no solamente para Abraham, sino para la descendencia de Abraham. También tenemos en otro lugar, por ejemplo, tenemos en el capítulo 18, y también en el 17 y en el 18 tenemos una promesa dada a Abraham. Miren ustedes, cuando Dios le dijo a Abraham que haría de él una nación grande, una nación poderosa, y que naciones saldrían de él, encontramos que le está diciendo que tendrá hijos también. Ahora, en el capítulo 17, verso 4, Dios le dice: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después
de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Luego, del verso 15 en adelante de este mismo capítulo 17, sigue diciendo: dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y Sara era estéril, Sarai, y le fue cambiado su nombre. Y encontramos que fue dada la promesa que de ella saldrían naciones. Dice: será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. O sea, por el hijo que ella tendría. Ella tuvo un solo hijo, pero en ese hijo estaban esas grandes bendiciones. Ahora, vean ustedes, Dios primeramente da su palabra de bendición. Cuando Abraham recibió esa palabra, él recibió todas esas bendiciones que fueron ahí habladas. Por esa causa, él recibió también el cambio de nombre. En su nombre hubo un cambio. Ahí le fueron añadidas dos letras, la H y la A. Y a Sarai le fue quitada una letra y le fue colocada otra letra. Eso es en nuestro idioma. Y lo digo así, no vaya a ser que en otro idioma pues no se ve en la misma forma y vayan a hacer un comentario negativo. Ahora, miren ustedes, cuando Dios da su palabra, esa palabra es tan buena y tan real como si ya estuviera cumplida esa promesa. Cuando Abraham recibió esa palabra, ya él podía decir: yo soy padre de naciones. Yo tengo un hijo. ¿Y dónde estaba? En esa palabra. La gente no lo podían ver. No podían ver por qué Abraham estaba tan contento. Ellos no podían ver por qué Abraham era Abraham. Ellos no podían ver por qué el hombre que no había podido tener un hijo a través de Sara, su esposa, porque ahora su esposa lo llama Abraham y él la llama a ella Sara con H al final. Abraham, que significa padre de naciones, y todavía no había tenido un hijo por su esposa Sara. Y de su esposa Sara saldría el hijo que sería padre de naciones, el hijo por el cual vendría Jacob y luego los patriarcas
y luego las 12 tribus de Israel. Ahora la gente no sabía por qué era Abraham, porque su nombre significaba padre de naciones y no tenía hijos, no tenía un hijo en Sara, pero él era padre de naciones cuando Dios le dio esa palabra. Cuando Dios le dio esa palabra, ahí estaba todo lo que Abraham necesitaba, porque esa es la palabra creadora de Dios. Esa es la palabra que es hablada para realizarse el programa de Dios. Hay personas que desearían que Dios hiciera algo en sus vidas. Hay personas que quisieran conocer el programa de Dios. Hay personas que quisieran bendiciones de Dios, pero no entienden que antes de las personas recibir las bendiciones de Dios, antes de heredar las bendiciones de Dios, primeramente la persona tiene que recibir esa bendición siendo hablada primeramente por la palabra divina. Y cuando la persona escucha esa bendición en la palabra divina y se agarra de esa bendición hablada, de esa palabra hablada, es suya esa bendición. Ahora, ¿cómo hace la persona que se materialice esa bendición, esa promesa que ha sido hablada? Por la fe. Llega al conocimiento, fe y revelación. Siendo fe, revelación, la persona obtiene esa fe, esa revelación de esa palabra de bendición para él. La cree como Abraham, el padre de la fe. Se agarra bien de esa palabra y todos los días de su vida espera con paciencia la materialización de esa promesa divina. Dice que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Así es que, miren ustedes, las promesas correspondientes para una persona o un grupo de personas, un pueblo, para cierto tiempo o el pueblo de cierto tiempo, esas personas primeramente escuchan esa palabra siendo hablada, así como la escuchó Abraham, y luego la comunicó a sus hijos. Él hizo saber a sus nietos también lo que Dios le había revelado. Y así fue pasando esa palabra de bendición, la que contenía esas promesas, fue pasando de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a sus hijos, y así por el estilo. Encontramos que la palabra de Dios dada, la promesa de Dios, si no se cumple plenamente en el tiempo en que fue dada, se cumple más adelante.
y a la persona que les da esa promesa se le cumple parcialmente, quizás, o en toda su plenitud. Pero si no se cumple en toda su plenitud en esa persona, entonces esa palabra o promesa profética corresponde a una edad o dispensación venidera y se tiene que cumplir en alguien y en quien se tenga que cumplir. Esas promesas le serán habladas y confirmadas, y la persona o grupo de personas las creerán con todo su corazón, con toda su alma. Cuando se dice con el corazón se cree, se refiere al alma, porque es en el alma, con el alma que usted cree o duda. Ahora, por eso siempre encontramos que cuando se dice que se guarde la palabra o se crea la palabra con todo el corazón, es el alma, porque el corazón en lo literal es una parte del cuerpo, pero allá el alma está y se representa con el corazón. Ahora encontramos que el mismo salmista decía que había guardado en su corazón y con el corazón la palabra de Dios. Ahora, en el alma es donde se coloca esa palabra de la promesa de Dios. Y ahí, cuando entra, usted lo único que puede decir es: esto era lo que yo estaba esperando. Y ahí, cuando usted exclama en esa forma, usted está dando un grito de fe. Usted está diciendo: esto yo lo creo con todo mi corazón. Recuerden, es con toda su alma. Pero no vamos a estar discutiendo con la gente, porque entonces nos comenzarían a discutir y a decir: no, que es así, que es con el alma, unos y otros no, que es con el corazón. Con el alma o con el corazón se refiere al alma, porque con el corazón se cree para justicia, eso es el alma, y con la boca se hace confesión con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación, o sea, para salud. Cuando usted dice: esto era lo que yo estaba esperando, usted está haciendo confesión para salud, para salvación, para que se materialicen en usted esas bendiciones, porque usted las está creyendo allá en lo profundo de su corazón, en el alma. Eso entró al subconsciente para materializarse en su vida. Las promesas dadas por Dios para la edad y dispensación en que usted está viviendo. Y cada uno como individuo
lo cree para recibir como individuo la bendición de la materialización de las promesas de Dios para el tiempo en que vive. Aunque Dios para cada edad y cada dispensación se mueve en esa edad y esa dispensación, con los gentiles Él trata individualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque está en una edad formada por un grupo de personas y está en una dispensación formada por un grupo de personas, con todo y eso, el trato de Dios es individual. El trato de Dios es directamente con la persona, en su alma. Por esa causa podemos ver que en una edad o dispensación, las personas que viven y han entrado a esa edad o dispensación, unos pueden recibir la materialización de esas bendiciones y otros no, porque si hay alguno que no las cree con toda su alma, con todo su corazón, no se le van a cumplir a esa persona. Pero el que las cree con todo su corazón, o sea, con toda su alma, a ese se le van a materializar esas bendiciones. O sea, esa persona heredará esas promesas divinas. Ahora, mi deseo es que a todos se les materialicen todas las promesas divinas correspondientes para el fin del siglo, para el glorioso reino milenial y para toda la eternidad. Yo les amo con toda mi alma, con todo mi ser, y deseo lo mejor para ustedes, como también ustedes desean lo mejor para mí. Yo quiero con toda mi alma, deseo con toda mi alma y le pido a Dios con toda mi alma que cada uno de ustedes sean herederos de las promesas divinas. Que cada uno de ustedes reciba lo que Dios ha prometido para este tiempo final, y luego para el reino milenial, y luego para la eternidad. Ahora, ¿cómo nos aseguramos de eso? Porque debemos de trabajar a la segura. Para estar seguros de eso, ustedes necesitan tener en sus almas, en sus corazones, esa palabra de promesa. Y que esa palabra de promesa diga que es para ustedes, no que es para otra edad, otra dispensación que ya pasó, y otro pueblo, otras personas de otro tiempo, sino tener esa palabra de la promesa divina o de las promesas divinas que diga que es para nosotros. Miren ustedes, encontramos que cuando Dios hace la promesa por primera vez, la da en una forma condensada. Y algunas veces pensamos
que esa bendición prometida es solamente para esa persona a quien Dios le habló esa palabra. Pero luego, a medida que pasa el tiempo, pasan las edades, pasan las dispensaciones, encontramos que esa misma promesa Dios la aplica a otras personas y la da en una forma más amplia. La misma promesa, la misma bendición, porque cuando fue dada por primera vez, ahí estaba condensado todo lo que cubriría esa promesa y a todos los que alcanzaría esa bendición. Miren ustedes, cuando Dios dijo que de la mujer, la simiente de la mujer, sería el que heriría al diablo en la cabeza. Miren ustedes, fue una promesa en pocas palabras, pero luego cuando aparecieron los diferentes profetas como Enoc, que habló de la venida del Señor, encontramos también a Abel, que habló de la venida del Señor cuando realizó el sacrificio del corderito. Y luego, más adelante, encontramos a todos estos hombres de Dios que realizaban un sacrificio por el pecado. Ellos estaban hablando de la venida de Cristo como Cordero de Dios para morir y quitar el pecado del mundo. Luego encontramos también a Moisés y también a Isaías y demás profetas hablando de la venida de Cristo y mostrando, por ejemplo, el profeta Moisés, cuando Dios le habló que levantaría un profeta como Moisés y pondría su palabra en su boca, estaba hablando de la primera y segunda venida de Cristo. Y esa profecía también cubre a los demás profetas, aunque no sean de la escala de la primera y segunda venida de Cristo, pero se cumplen ellos en una forma parcial, pero en Cristo en toda su plenitud. Ahora el profeta también Isaías, cuando dijo que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, está hablando la misma promesa del Génesis. Está hablando del hijo de la mujer, la simiente de la mujer. Ahora vean, no se cumplió en Eva, pero el profeta Isaías está hablando de una virgen que concebiría y daría a luz un hijo. Y dice que sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto está siendo hablado de Cristo en su primera venida. Vean ustedes aquella promesa dada allá en el Génesis, la simiente de la mujer, esa misma promesa siendo hablada nuevamente, siendo ampliada para cumplirse en medio del pueblo hebreo. Ahora vean ustedes que ya en el Génesis no dijo cuál sería ese pueblo, no dijo que sería o el pueblo hebreo o el pueblo gentil, pero ya cuando está siendo hablada nuevamente esa promesa, está siendo hablada en medio del pueblo hebreo para cumplirse a través de una joven hebrea. Le está siendo dada esa promesa al pueblo hebreo como nación. O sea, está siendo ampliada, pero estaba todo eso contenido cuando fue
hablada esa promesa allá en el Génesis. Por eso, miren ustedes, dice la Escritura que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, o desde antes de la fundación del mundo. Así es que todo estaba condensado en esa promesa. Ahora vean en lo que llega el tiempo del cumplimiento de esa promesa, va aumentando más y más la luz acerca de esa promesa o de esas promesas, para que así los que van a heredar esas promesas tengan un cuadro claro de lo que son esas promesas. Y así, cuando se cumpla esa promesa, sea nada menos que la materialización de todo lo que fue hablado acerca de esa promesa. Y cuando se cumple esa promesa, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la palabra divina que fue hablada en esa promesa, la tenemos materializada. Tenemos entonces nada menos que la creación del pensamiento divino en forma visible. Es la creación divina de lo que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo. Y los herederos de las promesas divinas reciben esas promesas divinas materializadas, creadas por Dios. Así es que en cada ocasión en que podemos ver una promesa divina hecha a sus hijos, cumplida, podemos decir, Dios con su palabra creadora está creando todo lo que Él prometió, y toda promesa que Él ha hecho para sus hijos que estarían viviendo en el fin del siglo, toda promesa que Él ha hecho y que nosotros tenemos aquí en el corazón, en el alma, la creemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y veremos la creación divina de toda promesa que Él ha hecho para nosotros, para este tiempo final. Y así heredaremos las promesas divinas. Primero, tenemos que escucharlas siendo habladas. Y cuando digo siendo habladas, luego que son habladas y son colocadas y son impresas, cuando usted las está leyendo, usted está escuchando con su alma la palabra hablada. Y usted la está recibiendo
en su alma, donde le está creyendo, para que luego, por la fe y la paciencia, se materialice cada promesa que usted ha recibido, que usted ha creído, porque al escuchar esa palabra hablada, usted está escuchando que es para usted esa promesa divina. Y luego usted puede ver el cumplimiento, la creación divina de esa promesa. Por esa causa es que también hay personas en este planeta Tierra, como los hubo en el tiempo de Jesús, en donde estaba allí la promesa divina de la venida de Cristo, la venida del Hijo de la Virgen, la venida de la simiente de la mujer prometida en el Génesis. Y muchas personas no podían ver que Jesús de Nazaret era esa persona. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa palabra hablada en el alma. La tenían acá, en los sentidos. La tenían en los sentidos del espíritu y no en el alma. Pero hubo un grupo, aunque pequeño, que tenía esa palabra en el alma, y ellos podían ver que Jesús de Nazaret era la promesa mesiánica materializada, creada en esos días. Por eso cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, dijeron sus discípulos, unos dicen que tú eres Elías, unos piensan que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, y otros piensan que tú eres alguno de los profetas, algún profeta. Y Jesús pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso, ¿de dónde lo sacó? Del alma, de su corazón, porque él lo tenía ahí en su corazón, él lo creía con toda su alma. Y para Pedro, esa palabra de la venida del Mesías, esa promesa, se le había materializado, había sido creada esa promesa en carne humana. Y Pedro y los discípulos podían ver esa promesa cumplida y tenían esa promesa con ellos. Ahora vean ustedes, no todo el mundo puede ver, no todo el mundo puede comprender, no todo el mundo puede reconocer el cumplimiento de una o más promesas divinas cumplidas en el tiempo en que viven. Se requiere tener en el alma esas promesas habladas para luego poder sacar del alma a través de todos los sentidos esa promesa y proclamar que está viendo el cumplimiento de esa promesa. Y toda promesa de bendición,
para cada hijo de Dios. Al cumplirse esa promesa, cada hijo de Dios puede decir: yo soy un heredero de esta promesa. Esta promesa que fue hecha aquí en la Biblia, yo la he heredado, es mía. Yo la tengo cumplida. Está cumplida para mí. Por lo tanto, esa persona es un heredero de esa promesa. Porque cuando se cumple una promesa y la persona la ve y la cree, él es dueño de esa promesa. Ha heredado esa promesa divina por la fe y la esperanza. Ahora, nosotros tenemos grandes promesas para el fin del siglo. Grandes promesas de grandes bendiciones. Y muchas de ellas ya están cumplidas. Por ejemplo, tenemos la visita de Jesucristo, la columna de fuego. Jesucristo en la columna de fuego. Tenemos la visita de la columna de fuego en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina. Puerto Rico, el Caribe y la América Latina tiene la bendición de tener la materialización, el cumplimiento de la visita de la columna de fuego de Dios a los latinoamericanos y caribeños. Todos los latinoamericanos y caribeños deseaban la visita divina. Ahora, en este tiempo final, está cumplida y está realizando un programa divino, escogido y predestinado, diseñado desde antes de la fundación del mundo por Dios. ¿Y dónde tenemos a la América Latina en el programa divino? ¿Dónde tenemos a la América Latina en la profecía? ¿Dónde tenemos a la América Latina en la Escritura? La América Latina es lo más que aparece en toda la Biblia. La América Latina y el Caribe. Y es lo más importante en toda la Biblia como lugar. Ahora recuerden que les dije que el libro del Apocalipsis es un libro simbólico. Y en esos símbolos está todo lo que acontecería desde los días de Jesús hacia el fin del siglo y luego en el milenio y luego para toda la eternidad. Y en esos símbolos apocalípticos aparecen las diferentes naciones donde la columna de fuego se manifestaría y realizaría la obra correspondiente para ese tiempo y cumpliría las promesas divinas a su pueblo. ¿Para qué ha venido la columna de fuego, Jesucristo en forma de pilar de fuego, a la América Latina y al Caribe? Ha venido para cumplir sus promesas, porque si no tuviera promesas, si Él no hubiera hecho promesas desde antes de la fundación del mundo en su programa para la América Latina y el Caribe, Él no
vendría a la América Latina y al Caribe, porque Él viene para cumplir su obra, para cumplir sus promesas a los latinoamericanos y caribeños, en donde Él ha colocado a sus hijos, donde Él ha colocado a las personas que formarían parte de la edad de la piedra angular y que formarían parte de los primeros que entrarían a la dispensación del reino. Así es que la América Latina y el Caribe es el territorio donde están los herederos de las promesas divinas del fin del siglo, los cuales estarán viendo la materialización, la creación de cada promesa divina dada para los hijos de Dios. Toda promesa divina de bendición para los hijos de Dios, los escogidos del fin del tiempo, las verán cumplidas y serán los herederos de las promesas divinas. Como fueron los herederos de las promesas divinas los escogidos de otras edades y de otras dispensaciones. Así es que nosotros en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina estamos con y por un propósito divino. Estamos para heredar las promesas divinas. Promesas divinas que fueron habladas en otras edades y en otras dispensaciones y a otros mensajeros, otros profetas, y algunos pensaron que el cumplimiento de estas promesas sería en ellos y pudo cumplirse una parte como tipo y figura en ellos, pero la plenitud del cumplimiento de estas promesas divinas sería en nosotros, los escogidos de Dios, que estarían viviendo en el fin del siglo y en el fin del mundo. Así es que nosotros estamos en este planeta Tierra porque somos los herederos de las promesas divinas. Estamos para heredar las promesas divinas correspondientes al fin del siglo, al glorioso reino milenial y también a la eternidad. Por eso estamos aquí, para heredar las que se tienen que cumplir en el fin del siglo. Y después estaremos en el milenio para heredar las que se van a cumplir en el milenio. Y luego estaremos en la eternidad para heredar las que se van a cumplir en la eternidad. Así es que, donde quiera que estemos, estaremos para heredar las promesas divinas, porque somos los herederos de las promesas divinas. Por esa causa,
A los herederos se les habla claro, se les da a conocer lo que van a heredar. Y se les dice, esta promesa o estas promesas son para ustedes y para mí también. Yo no me quedo fuera de esas promesas que Él dijo que heredaríamos en este tiempo final. Así es que heredamos cada promesa divina. Heredamos la promesa de escuchar y reconocer la gran voz de trompeta. No hay quien nos quite el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta de Dios. ¿Por qué? Porque es una herencia nuestra. Ya hemos heredado esa trompeta final o gran voz de trompeta que continúa hablándonos la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino, en donde escuchamos todas las promesas divinas que Él tiene para nosotros en este tiempo final. Y así, esa palabra, ese mensaje, esa trompeta final llega dentro de nuestra alma. Y ahí tenemos ese mensaje, creyéndolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y a medida que pasa el tiempo, vamos viendo cómo se van cumpliendo cada una de las promesas divinas correspondientes al fin del siglo. Y en cada ocasión que se cumple una, decimos, eso era lo que yo estaba esperando. ¿Dónde lo estaba esperando? Acá, en el alma, en el corazón, porque lo está esperando en su alma, creyéndolo con todo su corazón, con toda su alma. Ahí era donde Abraham creía a Dios y tenía esa palabra prometida. Y ahí la tenemos nosotros como hijos de Abraham. Así es que yo les puedo decir, hemos heredado ya muchísimas promesas. La promesa de la trompeta final, o gran voz de trompeta. La promesa del ministerio de los ángeles, que con gran voz de trompeta juntan a los escogidos. La promesa del ministerio de Moisés y Elías. La promesa de la edad eterna, la edad de la piedra angular. Y hemos heredado esa edad. Ha sido dada a nosotros esa edad. Su mensaje también. Hemos heredado del templo espiritual del Señor Jesucristo. ¿Qué parte? El lugar santísimo. Hemos heredado, recibido por heredad, el mensaje del Evangelio del Reino. Hemos recibido por heredad la dispensación del Reino. Y por cuanto
Todos los reinos van a pertenecer al glorioso reino milenial del Señor Jesucristo como hijo de David, y estarán sujetos a ese reino. Podemos decir, y pronto recibiremos por heredad este planeta Tierra, porque los mansos recibirán por heredad la Tierra, el planeta Tierra, porque es una herencia de los hijos de Dios. Por esa causa es traído el título de propiedad para el reclamo de la herencia de los hijos de Dios. Y así podemos ver que somos los herederos de las promesas divinas. Hemos heredado, como hemos visto, un sinnúmero de promesas, y faltan todavía otras promesas que no hemos heredado todavía, pero que tenemos esa palabra creadora acá dentro, en el alma, y para nosotros son tan reales esas promesas, aunque todavía no se han materializado, pero se van a materializar, y nosotros somos los herederos de las que ya se cumplieron y de las que se van a cumplir también. Tenemos la promesa de una transformación del cuerpo por creación divina, que nos dará un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal, un cuerpo como el del Señor Jesucristo, un cuerpo que permanecerá con una apariencia de 18 a 21 años, un cuerpo incorruptible. Este llegará hasta cierto tiempo y será cambiado por uno eterno. Pero esta promesa no es para toda persona. Esta promesa es para los herederos de las promesas de Dios. Esta promesa es para los escogidos que viven en el fin del siglo, y que de los que murieron en el pasado y algunos de los nuestros que partieron, para ellos está la promesa de un nuevo cuerpo, pero en la resurrección de ellos resucitarán en cuerpos incorruptibles, o sea, ellos regresarán a la tierra, no en el mismo cuerpo que tuvieron cuando vivieron aquí, sino en el nuevo cuerpo, en el cuerpo eterno que Dios diseñó para sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Así es que estas son promesas para los herederos de las promesas divinas. Miren ustedes, los escogidos que viven en el fin del tiempo son los herederos de las promesas divinas que más promesas divinas heredan estando vivos aquí en la tierra, en el cuerpo físico, mortal, terrenal que recibimos cuando aparecimos en la tierra. Porque este es el tiempo en donde más promesas divinas
se cumplen. Siempre cuando llega ese momento en donde se termina una dispensación y comienza una nueva dispensación, es el tiempo en donde más promesas divinas están juntas para ser cumplidas. Así es que, miren ustedes, hay promesas para el fin de una dispensación y promesas para el comienzo de una dispensación. Y los herederos de las promesas de Dios, algunos cuando viven en el fin de una dispensación y comienzo de otra, algunos de ellos heredan las promesas que están en el fin de una dispensación, las que se cumplen en el fin de esa dispensación, y luego se mueven hacia adelante a la nueva dispensación y heredan también las promesas de la nueva dispensación. Hay otros que no tuvieron la oportunidad de vivir cuando estaban cumpliéndose las promesas finales de la dispensación que termina, y pasan a heredar las promesas de la nueva dispensación, pero creen las promesas que se cumplieron en la dispensación que ya pasó. Por lo tanto, esas promesas que se cumplieron ya son nuestras, aunque no las disfrutamos cuando fueron cumplidas, por cuanto no vivimos en ese tiempo. Pero los que tuvieron la oportunidad de vivir en ese tiempo y ver el cumplimiento de esas promesas y las recibieron, fueron herederos también de esas promesas. Así es que esos son los herederos de las promesas de Dios. No estamos aquí en la tierra para perder nuestro tiempo. Estamos aquí en la tierra para heredar las promesas de Dios, que son las que nos llevarán al glorioso reino milenial y a la vida eterna. Heredaremos también la promesa del glorioso reino milenial. Fue Jesucristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, la columna de fuego, el que llevó en el primer éxodo al pueblo hebreo a la tierra prometida, para heredar la tierra prometida. Y es la columna de fuego, Jesucristo, el Espíritu Santo, el que en el fin del tiempo está en medio de su pueblo para llevar a su pueblo al glorioso reino milenial, para heredar la promesa del glorioso reino milenial. Entraremos a esa tierra prometida del reino milenial. Vean ustedes, la columna de fuego, Jesucristo en forma de columna de fuego, es el que nos guía para heredar toda promesa que corresponde al fin del tiempo, al glorioso reino milenial y a la eternidad. ¿Por qué? Porque somos los herederos de las promesas divinas. Los herederos de las promesas divinas en el fin del siglo. ¿Se dan cuenta ustedes por qué nos ha tocado a nosotros vivir en el fin del siglo?
para heredar las promesas divinas. Entonces, podemos ver que somos los herederos de las promesas divinas. Yo les digo a ustedes, herederos de las promesas divinas, que Dios les continúe bendiciendo con la materialización de las promesas divinas en vuestras vidas. Que Dios les continúe bendiciendo a todos con todas las bendiciones contenidas en las promesas divinas. Que Dios sea con cada uno de nosotros y continúe dándonos a conocer estas grandes promesas y la realización de cada una de ellas en este tiempo final. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por vuestra amable atención, cada uno de ustedes aquí en Calley, Puerto Rico, y los que están en los diferentes lugares del Caribe, de la América Latina, de Norteamérica y el Canadá, y de cualquier otro lugar. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Será hasta la tarde, a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, Dios mediante, en que estaré nuevamente con ustedes. Oren por mí para que Dios me dé lo que yo deba hablarle a ustedes en esta tarde, porque yo no quiero hablar nada de mí mismo, sino lo que Él desea que ustedes escuchen en esta tarde, porque yo de mí mismo no tengo nada que decirle a ustedes, pero si Él pone en mi boca la palabra que yo deba hablarle a ustedes en esta tarde, entonces con alegría y con agradecimiento a Dios les diré lo que Él me diga para ustedes. Si algo yo tengo que decirle a ustedes de mí mismo, es que la palabra, el mensaje que ustedes deben escuchar es el Evangelio del Reino. Y ese es el mensaje de la columna de fuego, Jesucristo, en medio de los latinoamericanos y caribeños en este tiempo final. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos los herederos de las promesas divinas.